Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liliana Hernández y este es mi show de cocina. Y la receta que les traigo hoy es una receta deliciosamente dulce y es el quesillo. ¿Y qué es el quesillo? Un postre, yo diría que el postre más popular de Venezuela. Y el quesillo es una variación, podríamos decirlo, primero originalmente del crème caramel francés, y de allí va pasando por el flan napolitano, el flan como le dicen en diferentes partes del mundo. En Venezuela la pregunta es, ¿quesillo con huequito o sin huequito? Porque resulta que el quesillo o muchos de los quesillos que hacemos en Venezuela tienen huequitos por dentro, tienen hoyitos y se asemeja mucho a un tipo de queso que tenemos en Venezuela, por eso también el nombre de quesillo. Aparte de ser el postre más popular, se podría decir, lo podemos conseguir en las fiestas no puede faltar. En los cumpleaños se sirve un trozo de torta, un trozo de gelatina y un trozo de quesillo. No puede faltar. Entonces, ¿por qué no vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso quesillo venezolano? Todos los ingredientes están detallados en la descripción del video. Comenzamos preparando nuestro caramelo. En una quesillera a fuego medio bajo, la calentamos y agregamos el azúcar. Y esperamos a que el caramelo adquiera el color que nosotros deseamos. Es normal que comience a hervir, a burbujear. En este momento debemos estar muy atentos de que no se nos queme el caramelo. Eso lo vamos a poder lograr viendo el color y también por el olor. Debemos percibir un olor agradable a caramelo, no a quemado. Cuando veamos que alcanzó el color que deseamos, apagamos el fuego y comenzamos a mover nuestra quesillera de forma de que el caramelo cubra todas las paredes, con mucho cuidado ya que estamos hablando de caramelo caliente. Una vez cubierta todas las paredes de la quesillera, lo llevamos a enfriar a temperatura ambiente y luego yo lo que hago es meterlo dentro de mi refrigerador o de mi congelador para que se endurezca el caramelo, y mientras tanto comienzo a preparar mi mezcla para el quesillo. Ok, entonces, mientras nuestro caramelo se enfría y nuestro horno precalienta, vamos a ir preparando nuestro quesillo. Y es muy sencillo, es mezclar todos estos ingredientes en una licuadora. Entonces comienzo a colocar los huevos. En mi receta pido 6 huevos. En este caso estoy usando huevos jumbo, por lo tanto voy a agregar nada más 5. Entonces comienzo a agregar todas las leches. La vainilla. Y le agrego el almidón. Esto es fécula de maíz o maicena. Ya yo tengo listo todos los ingredientes y ahora licúo todo. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra mezcla de quesillo ya lista para llevarla a nuestra quesillera. En un molde más grande que nuestra quesillera, vamos a llenarla un poquito como un dedo o algo así de agua caliente y la voy a meter de una vez en el horno que ya se está precalentando, de forma que cuando lo vayamos a colocar ya esté un poco caliente. Ok, entonces aquí ya yo tengo mi caramelo que ya enfrió, miren, ya enfrió. Esta quesillera que yo estoy usando es de 8 pulgadas y media, como 21 centímetros y medio aproximadamente. Nuestra mezcla no debe llegar hasta el tope de nuestra quesillera. La sellamos bien y la llevamos a nuestro horno a 350 grados Fahrenheit
por 1 hora 10 minutos en baño de María. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro molde con el agua caliente. Entonces lo que hacemos es colocarla aquí adentro. Ok. El agua debe llegar por lo menos a la mitad de nuestra quesillera. Entonces lo llevamos al horno y nos vemos en 1 hora y 10 minutos aproximadamente. Ya está listo nuestro quesillo y ahora procedo a sacarlo de mi molde con agua. Y así debe quedar nuestro quesillo, moviéndose como si fuera gelatina. Quedó perfecto y huele espectacular. Y ahora lo que hago es colocarlo sobre una rejilla para que se enfríe y luego lo tapamos y lo llevamos al refrigerador hasta el siguiente día para que se compacte y se enfríe, porque el quesillo hay que comerlo bien frío. Bueno, aquí tengo mi quesillo que ya pasó 24 horas en el refrigerador. Entonces vamos a abrirlo. A ver cómo está. Miren. Entonces lo que yo hago es ayudarme. Puede ser con un cuchillo. Esto es una paletita de estas. Aquí se lo paso justo alrededor, tal cual como yo hago con mis tortas, como para separarlo y ayudar así al momento de desmoldarlo. Entonces lo que yo hago es colocarlo así, voltearlo y aquí lo voy a le doy unos golpecitos para ayudarlo a dejar caer. Si ustedes ven que su quesillo está muy frío o casi congelado por aquí las paredes, ustedes se pueden ayudar con una de estas antorchas y eso es aplicar un poco de calor tanto por encima como por los lados. Con cuidado de que no esté caliente. Aquí yo creo que mi quesillo está soltándose perfectamente. Miren, perfecto, maravilloso. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestro quesillo desmoldado. Mire qué belleza. Y ahora, pues la parte más importante, vamos a probar a ver qué tal quedó mi quesillo. Miren qué belleza. Lo voy a poner así de lado también para que lo vean. Miren, espectacular. Y el color del caramelo, perfecto. Este es el color. Miren qué belleza, el contraste que tiene con el quesillo. Aquí podemos agarrar más caramelo y se lo ponemos así por encima. Ok, entonces vamos a probar a ver qué tal quedó este delicioso quesillo. Pero quiero que vean aquí, miren esta suavidad, miren qué delicia. Es una cosa impresionante. Bueno, con su permiso yo voy a probarlo por ustedes. Demasiado rico. O sea, es una cosa así que es súper suave, que se te derrite, se te deshace dentro de la boca. Quiero que vean esto, la suavidad, la textura que tiene el quesillo. Bueno, no dejen de hacerlo, porque yo sé que les va a encantar. Y bueno, y si les gustó este video, entonces ya saben, apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, compartan estas recetas con el mundo entero. Y no olviden darle a la campanita para que les avise apenas yo suba uno de estos videos con estas recetas tan deliciosas. Gracias y nos vemos en el próximo. Bye.